Muy bien. Hola, muy buen día a todas y a todos quienes están en este momento mirando este video y siguiéndonos. Mi nombre es Gabriela Barajas. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí acompañándonos y pues bueno, darles la bienvenida a este momento de la capacitación, de este curso de capacitación basada en el paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que enfrentan violencia y que está dirigido al funcionariado público en los municipios de Ciudad Juárez y de Chihuahua en el estado de Chihuahua. Les recordamos que, bueno, estos temas que estamos abordando tienen que ver con la iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. El día de hoy, en esta ocasión, pues vamos a estar compartiendo con uno de nuestros compañeros, que es el psicólogo Félix Guadalupe Nava Armendáriz. Y bienvenido, Félix. Les platico un poquito sobre él, un poquito de lo mucho de su currículum. Él es licenciado en psicología, él tiene un máster en psicología clínica y de la salud. Además es candidato a doctor en psicología y ha cursado sus estudios en la Universidad Veracruzana, en donde se especializó en género y en masculinidades. Actualmente pues se desempeña como catedrático y psicólogo clínico en la consulta particular, pero también fue encargado del área de masculinidades en la Secretaría de Desarrollo Social en Chihuahua y ha trabajado con los grupos reeducativos de la Secretaría de Salud. Es cofundador del colectivo Cineami, grupo de crecimiento personal para hombres, en donde actualmente se desempeña como facilitador en los procesos con estos grupos de hombres. Este día, bueno, pues, muchas gracias por estar aquí, Félix. Ahorita también ya te vamos a dar la palabra porque nos interesa escucharte a ti y comentarles a todas y a todos que lo que vamos a trabajar en esta ocasión o lo que vamos a abordar tiene que ver con el módulo básico de nuestro curso y es el tema 3, el de masculinidades. Entonces, te agradecemos mucho, Félix, perdón, es que voy a quitar la presentación para poder dar paso a la tuya. Y te agradecemos mucho que estés ahora aquí acompañándonos y compartiéndonos sobre estos temas importantes que tienen que ver sobre masculinidades. Algo importante que vamos a estar nombrando el día de hoy, bueno, es recordarle a todos nuestros grupos y nuestros participantes que ya en los temas previos a este, que es el tema 3 del módulo básico, pues ya está hablando sobre género, sobre interseccionalidad y sobre perspectiva de género. Y que en este sentido, bueno, hablar sobre masculinidades es un punto crucial porque contrario a lo que muchas veces pensamos las personas, que el género solamente tiene que ver con cosas de mujeres, con aspectos relacionados con las mujeres, en realidad es todo lo contrario. Cuando hablamos de género, que ya lo hemos estado mirando en los temas anteriores, hablar de género es hablar de hombres y mujeres, es hablar de estas relaciones que tenemos cuando interactuamos, cuando vivimos en familia, en pareja, entre amigos, en las relaciones que tenemos en la sociedad, en la comunidad, con nuestras vecinas, vecinos, maestros y todas las otras personas con las que nos comunicamos y con las que tenemos algún tipo de relación, del tipo del que sea, no nada más de pareja. Entonces, importantísimo el tema de masculinidades para el trabajo con la prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas, pero también, y esta parte es muy importante, en cuanto a cuáles son las cosas que como funcionarias y funcionarios públicos atendemos a estas usuarias, pues necesitamos saber sobre lo que son las masculinidades para también integrarlo en nuestra práctica diaria y que esto nos ayude a tener una práctica con mayor calidad y con mayor calidez también para poder darle esta atención a las mujeres, a las niñas que son sobrevivientes de violencia, con perspectiva de género y de masculinidades también. Pues sin más palabras de mi parte, Félix, muchas gracias por estar aquí. Te cedo la palabra y en cuanto quieras puedes compartirnos tu presentación. Voy a cerrar mi micrófono por ahora. Muchas gracias, Gaby, por la presentación y por la bienvenida y también por esta breve introducción que nos haces. Creo que ahorita que te escuchaba, creo que es importante, muy, muy importante recordar pues que el género involucra tanto a mujeres como a hombres, no es una experiencia exclusiva de las mujeres, aunque históricamente se había creído y se había entendido que básicamente la perspectiva de género se centraba en ellas, pues bueno, creo que es importante mencionar que
no es así. Inclusive de puntualizar que lo que vamos a ver ahora en los conocimientos que se tienen de las masculinidades, pues es gracias al movimiento que inician las mujeres feministas buscando ejercer sus derechos, buscando tener acceso a áreas en las que era imposible que incursionaran. Y a partir de ahí, pues bueno, se empieza a identificar que no todas las mujeres tienen una experiencia universal en su manera de vivirse como mujeres, pero también pasa lo mismo con los hombres. No todos los hombres somos iguales y en este sentido, pues bueno, la población afrodescendiente, las mujeres afrodescendientes que trabajaban en los temas de género, empezaron a identificar que los hombres con los cuales ellas se relacionaban, maridos, hijos, esposos, en la comunidad, no tenían los mismos accesos que los hombres que no pertenecían a la población afrodescendiente. Y en ese sentido, comienzan a investigarse las masculinidades en ese sector particular. Y así es como se va problematizando la temática, de manera que se han ido realizando investigaciones y pues se ha ido dando cuenta de que no hay una sola forma de ser hombre, no hay una masculinidad universal, aunque sí hay algunos modelos que son los que socialmente son más valorados y son más promovidos. Pero bueno, en este módulo justamente estaremos hablando de masculinidades y aunque también mucho de lo que platiquemos está centrado en ese modelo hegemónico y en lo que se espera en todas las culturas conocidas en la actualidad, pues bueno, es importante decir que hay otras formas de ser hombres. Pero para empezar, pues creo que, y como bien mencionabas, Gaby, es pertinente recordar que dentro de este mismo módulo, las sesiones anteriores, pues hablaban de la perspectiva de género y de la interseccionalidad. Entonces, para retomar la temática, creo que es importante recordar el sistema sexo-género, entendido como ese sistema, ahí se pasó, acá está, entendido como un sistema que, a ver, se me está, Se está se está jugando, moviendo pero solo, pero aquí ahí está. está. Sí, este sistema sexo-género pues surge a partir de la construcción que se hace en cada sociedad y en cada cultura para las personas. ¿En función de qué? En función de si se nace con genitales, con testículos y con pene o con vulva y vagina. Sobre eso se empiezan a construir las identidades desde que la mujer se embaraza hasta que nace y desde el nacimiento hasta que la persona muere, a la edad que sea, ¿no? Pero bueno, entonces este sistema nos dice qué es lo que se espera que hagan aquellas personas que son hombres y que se espera que hagan las mujeres. Hablamos entonces de un conjunto de ideas y de creencias, pues, y esto es importante recalcarlo, tiene que ver con la cultura dentro de la cual se desenvuelve la persona. Y también es importante subrayar que estos modelos respecto a la masculinidad y la feminidad, pues tienen que ver con normas, con mandatos, discursos y prácticas. ¿Y todo esto qué implica? Pues implica los agentes socializadores, es decir, la familia, la escuela, la iglesia, los grupos deportivos, etcétera, que finalmente son los que nos forman. ¿Y de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la escuela, por ejemplo, pues hablamos de procesos formales, pero también muchos de estos agentes socializadores lo hacen de manera informal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la construcción del género pues ocurre en todos los ámbitos y en todos los momentos de nuestra vida, tanto en lo más pequeño como en los sistemas más grandes. Y bueno, este sistema pues finalmente termina diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, pero es importante si nos dice qué es lo que tenemos que hacer, en automático nos indica también qué es lo que no tenemos que hacer.
Entonces, ahí pues empiezan estos procesos de construcción de la identidad. Entonces, si yo nací con testículos y pene y la sociedad dice que no debo de ser sensible, que no debo de llorar, que no debo de sufrir con el sufrimiento ajeno, por ejemplo, o no debo de demostrarlo, pues entonces empiezo yo a desarrollar actitudes y conductas que tengan que ver con eso. ¿Para qué? Pues para no ser excluido, para no ser rechazado como alguien que está rompiendo la norma. Más adelante veremos qué es lo que sucede cuando estos mandatos, estas normas son incumplidas por algún miembro de la sociedad. En este tema concreto, con un hombre, con un hombre. Bien, Que lo mismo pasa con las mujeres, por la temática que nos ocupa se focaliza en el tema de los hombres. exacto. Y un poco, perdóname que te interrumpa, Félix, pero justo escuchándote y leyendo aquí donde dice normas, mandatos, discursos, prácticas, también recordar que se refiere a estas normas sociales, bueno, al menos por ahora en México, porque seguramente en otras partes del mundo sí hay normas de la ley, ¿no? O normativas legales que a lo mejor sí dicen, los hombres no deben hacer esto y las mujeres no deben hacer lo otro, o sí deben hacer o no deben de hacer, pero cuando hablamos quizá de masculinidades, de sistemas sexo-género en el caso mexicano, recordar que cuando hablamos de estas normas y mandatos, tienen más que ver con una cuestión social, decías bien tú, ¿no? ¿Cómo socializamos? No quiere decir que esté escrito en papel como una ley, sino que más bien es cómo lo vamos aprendiendo en el lugar, en la familia, en el estado en el que nacimos, en el que vivimos, en el que vamos creciendo, porque a veces incluso, ya lo veremos ahorita más adelante contigo justo, las masculinidades quizá van cambiando de estado a estado, de familia en familia, en el mismo país, ¿no? Un poco también, Sí. digo, hacer esta aclaración a quienes nos están mirando, recordar que si bien hablamos aquí de normas, pues no son normas, no necesariamente son normas escritas en papel legal, sino que tienen que ver con cómo lo vamos aprendiendo en las generaciones. Sí, muchas gracias, Gaby, por esta puntualización que me parece a mí bien, bien, bien importante. Y tiene que ver precisamente esto con los roles y con los estereotipos, que si bien no están ahí de manera escrita, ya en la vida cotidiana, pues sí son indicaciones, mandatos, prescripciones que cobran muchísima importancia. Y qué interesante esto, porque entonces aquí precisamente podemos ver que como hombres y como mujeres incorporamos toda una serie de mandatos y que a partir de eso empezamos a actuar y bien interesante, empezamos a cumplirlas, pero empezamos a hacer que las otras personas también las cumplan, si son hombres o son mujeres. Entonces ahí empezamos a contribuir para que las personas, los hombres en este caso, se amolden, se adecúen al mandato que prevalece dentro de la cultura. Y justamente hablando de normas y sin que profundicemos en esta sesión al respecto, pues creo que también es importante mencionar algo. Ya existen también algunas leyes, algunas reglamentaciones en donde están escritas también pues ciertos contenidos que son importantes para lograr la igualdad y la no violencia, ¿no? El desarrollo igualitario de las mujeres, como es el caso de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la ley de nuestro propio Estado, en donde ya se indica y se detalla pues en qué consiste la violencia, cuáles son los tipos, cuáles son las modalidades, qué se tiene que hacer con alguien que agrede. Es decir, eh, las leyes también contienen algunas cosas escritas, pero creo que es importante puntualizar que si bien se persigue la igualdad y aunque esté contenida en ciertas leyes, pues no es una realidad. Lo que está escrito aún no es algo que se haya logrado. Pues, ¿de qué estamos hablando? De que no hay una igualdad sustantiva hasta este momento. Y precisamente que como funcionariado público, pues una responsabilidad implica lograr ir avanzando hacia esas condiciones de igualdad y de no violencia que por cuestiones de género,
pues históricamente las mujeres son las que se han visto más afectadas. Y una cuestión tiene que ver precisamente con la construcción del sistema sexo-género, que este sistema otorga lugares diferentes. Las mujeres enfocadas en la intimidad, en la casa, en el interior, en ese mundo interior, sí de la casa, pero también hacia adentro. ¿A qué me refiero? Encargadas de cuidar y a las personas que están enfermas, a las hijas, a los hijos, y a quienes no están enfermas ni enfermos también, cocinando, lavando, planchando, etcétera. Pero también mirando hacia adentro, teniendo que adivinar muchas veces, teniendo que estar pendientes de las necesidades de las otras personas. Tal es el caso de muchos hombres que incluso se enferman y ni cuenta se dan, o es hasta que la mujer, la mamá o la esposa les dice que se tomen algo, que se atiendan, y muchas veces después de tanto insistir, pues ya los hombres acuden, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues de este sistema que dice que las mujeres se encargan de la reproductividad y de los cuidados y de la crianza. A los hombres, en cambio, les manda enfocarse en el mundo exterior, en el mundo externo, saliendo a trabajar, ganando dinero, siendo fuertes, etcétera. Pero bueno, creo que estamos estableciendo el punto de partida de nuestra sesión y es importante identificar entonces aquí qué pasa con las mujeres que son funcionarias públicas y qué pasa con los hombres que son funcionarios públicos. Estaríamos hablando de que históricamente las instituciones de gobierno han estado dominadas por una visión de los hombres. Entonces, ¿qué sucede con aquella mujer que se incorpora a una institución en donde las normas, las reglas han estado impuestas desde ahí? ¿Qué pasa si ella viene con estas ideas de ser empática, de ser cuidadosa, de prestar atención a los detalles, de tomarse el tiempo para escuchar a profundidad? ¿Qué sucede con estas mujeres? Y también qué sucede con algunos hombres que posiblemente sí tengan esas actitudes, que verdaderamente se interesen, que cumplan este encargo de la función pública, de servir, de ser servidores. ¿Qué pasa en una realidad tan compleja como la que vivimos en todo el país y el mundo, pero particularmente en Chihuahua y en Ciudad Juárez? ¿Qué sucede? El propio contexto, ¿hacia dónde los va empujando? ¿Qué va pasando con ellos mismos en su vivencia interior y hacia dónde terminan actuando? Creo que es bien importante ir puntualizando en estos elementos, porque creo que de por sí las instituciones, como mencionábamos, son agentes socializadores, son estructuras muy fuertes, muy poderosas, que contribuyen a formar el género. Entonces ahí a las mujeres pues se les diría, tú como mujer tienes que hacer esto y yo como hombre tengo que hacer esta parte, pero vamos a ir profundizando más hacia allá. Gaby, por favor, cuando tú quieras hacer alguna pregunta o alguna intervención, me dices, si acaso no te veo, si levantas la mano y no te veo, por favor entras. Muy bien, yo te interrumpo. Sí, sí, Muchas por gracias. favor, muchas gracias, Gaby. Pues entonces, entremos de lleno al tema de los hombres, es decir, al tema de la masculinidad, que más que en singular, pues es en plural, porque no hay una sola manera de ser hombre. Pero ¿a qué se refiere la masculinidad? Eh, pues es un conjunto de atributos, valores, funciones y conductas. Y todo este conjunto de cosas es como un combo de cosas que se suponen son esenciales al hombre, al varón, en un contexto determinado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si hablamos de cultura, estamos hablando de un significado social. Es lo que dentro de ese contexto se dice que es importante. Ahí se determina cuáles son las funciones de los hombres. Habrá culturas donde la función central sea ser pescador, habrá otras en las que la función principal sea ser empresario, habrá otras así, etcétera, etcétera. Pero bueno, Sí. entonces creo que eso es fundamental que recordemos eso. Pero otro punto importante tiene que ver con que esa construcción de la masculinidad es a partir del momento social, histórico y hasta político que se vive. Sin profundizar en las cuestiones Sí, políticas, ¿sí, Gaby? sí, sí. No, sí, te escuchaba y justo es,
esto que decíamos un poco al inicio, ¿no? Las masculinidades, como tú bien dices, no hay una sola forma de ser hombre, no hay una sola forma de construirla y vivirla, y entonces puede ser diferente, y decíamos hace rato, incluso en el mismo país, en diferentes momentos de la historia, en la generación de nuestros papás o de nuestros abuelos o de nosotros mismos en este momento, o digo, yo estoy en Ciudad de México, tú estás en Chihuahua y quizá también las masculinidades se construyen diferentes en este mismo momento de la historia, pero en dos estados distintos, ¿no? Por ejemplo. Sí, inclusive dentro de las propias ciudades, para un hombre que se tiene que trasladar en la Ciudad de México en transporte público, en el metro, por ejemplo, que para uno que anda en su propio vehículo y Sí, que tiene que recorrer una distancia corta, pero que además el que va en metro va a dedicarse a cierto tipo de labor que el que va en vehículo, y lo mismo pasaría en este contexto como en cualquier otro. Y bueno, en ese sentido, eh, mencionaba yo que sin profundizar, porque no es el tema que nos ocupa, pero en la cuestión de lo político, cómo históricamente cualquier hombre ha podido o podía ocupar un cargo público, y ahorita como ya es un tema que está visibilizándose, y si tiene una denuncia, si tiene una demanda por violencia de género, por falta de manutención, por ejemplo, ya se está problematizando, entendiendo pues que es un hombre que ha ejercido violencia de género o alguna otra forma de violencia. Entonces, esto precisamente nos lleva a identificar que la masculinidad se construye entonces desde el momento social histórico y por supuesto también desde lo político. Y esto nos lleva a darnos cuenta de algo que seguramente ya sabemos, pues, pero más bien nos permite ponerlo sobre la mesa, que las definiciones sobre la masculinidad, pues, son construidas desde muy diferentes lugares, desde muy diferentes momentos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo fijo, no es algo estático. A pesar de que los roles y los estereotipos nos llevarían hacia eso, porque los roles y los estereotipos tienen una función muy importante: simplificarnos la vida y saber qué es lo que tenemos que hacer para no estar pensando cada vez en qué tengo que hacer. Por default, yo ya con un rol de estereotipo me facilita la vida y ni me lo cuestiono, pero creo que precisamente hay cosas que como hombres sí nos hemos tenido que cuestionar, y mucho a partir de que se han visibilizado prácticas que antiguamente eran consideradas como normales, eran tradicionalmente llevadas a cabo y reforzadas. Y ahorita creo que el tema tiene que ver con eso, con que se han ido visibilizando y problematizando. Pero bueno, entonces hablamos de que las masculinidades pues, pueden cambiar. En el transcurso del tiempo, un hombre puede cambiar su forma de habitar el mundo, su forma de relacionarse con las mujeres, con las niñas, con otros hombres y con él mismo a lo largo de su propio ciclo de vida, pero también las masculinidades como proceso cultural pues van cambiando y se van adecuando. Ya ahorita a los niños de 10 años para abajo no se les exige lo mismo que se les exigía hace 10, 20 o 30 años. Hay un cambio. Otro punto importante tiene que ver con que también las mujeres producen y reproducen el significado de las prácticas de la masculinidad. Es que esto no puede ser de otra manera. El género es una construcción relacional. También lo que las mujeres son es a partir de lo que los hombres decimos y hacemos, cómo producimos y reproducimos las ideas de la feminidad. Entonces, no tendrían por qué estar las mujeres fuera pues de esta participación. Y en el tema decía yo que hay diferentes masculinidades, aunque ahorita el foco se está quedando en una sola forma y tiene que ver con la masculinidad hegemónica. ¿Y a qué se refiere este concepto? Es un concepto propuesto por una socióloga australiana, Raewyn Conner, y básicamente hace como 30 años que empezó a utilizarse el concepto. Y bueno, este alude a que hay un modelo de masculinidad llamado hegemónica, y que es el modelo que prevalece y que es el dominante. Pero además de ser el dominante y el que prevalece, es el que la sociedad y la cultura valida, pero además de validarlo, lo exige a los hombres. Entonces, quienes nacimos con testículos y pene,
aunque no necesariamente. Aquí también sería importante hablar de identidades de género que no necesariamente tengan testículos y pene, pero que se identifican como hombres, pero también entonces van a entrar en ese mismo paquete, por así decirlo, porque si ya eres hombre, pues tendrás que cumplir con toda esta serie de características. Eh, entonces, este tipo de masculinidad ordena toda una serie de características, una serie de mandatos, y estas, al cumplirlas, pues se generan dos elementos eh, demasiado comunes, por desgracia, que son la desigualdad y que son la violencia. Porque entonces pareciera que ahorita vamos a ir viendo muy puntualmente cuáles son las exigencias de esta masculinidad hegemónica y cómo es que contribuyen para la desigualdad y la violencia. Termina siendo un requisito fundamental del ser hombre. Entonces, algo que nos da mucho miedo a los hombres en general, pues es no ser hombres, es no cumplir con la talla, es no estar a la altura o no dar el ancho. Entonces, O incluso a veces no, bueno, sí, entiendo cuando dices mucho el miedo que tenemos es, pero es justamente por si yo no soy como debe de ser un hombre, entonces no me van a validar socialmente, entonces, y tiene muchas repercusiones en esta parte social en la que eh, de pronto se van a burlar de mí. Digo, recuerdo mucho, por ejemplo, que hay papás, ¿no? Que de pronto no dejan hacer ciertas cosas a sus hijos o hijas o a sus parejas, ciertos hombres, porque qué van a pensar de mí o qué van a decir de mí, que yo no soy un hombre, que no soy un buen proveedor, que no soy un buen esposo, un buen papá, pero si te paras a preguntarle, ¿quién va a decir eso? ¿No? O sea, cuando tú te imaginas el qué van a decir de mí, ¿a quién te imaginas diciendo eso de ti? ¿No? Ni siquiera hay alguien en específico, es mi primo, mi cuñado, mi hermano, ¿no? Es como este ojo social que está ahí y que no es de nadie, pero es de todos, pero que justo es como decías tú, valida o no valida. Incluso cuando decías esta parte de la masculinidad hegemónica y decías en un momento anterior, eh, hay, no solamente aquellos que nacieron con pene y con testículos, sino aquellas personas que de pronto dicen, bueno, yo soy hombre o yo soy masculina, aunque haya nacido con vulva, por decir algo. Y decías hace rato una pregunta muy importante, ¿qué pasa con estas mujeres que entran a espacios públicos que antes no eran para mujeres, en los que ahora sí? ¿Qué les sucede? ¿Qué empiezan a hacer? A veces incluso esta masculinidad hegemónica dice, ah, pues ya entraste aquí que no te tocaba, ya lograste entrar, ahora masculinízate, porque tienes que asumir este otro rol que como no te corresponde y ahora te corresponde, no puedes ser femenina, tienes que entrarle a la parte masculina para que digamos, no, pues sí, tú sí eres buena, aunque seas mujer, o aunque no hayas nacido con pene y con testículos, pero sí, como que sí das el ancho, decías tú, ¿no, Félix? sí, sí, y ahorita que te escuchaba, pensaba precisamente en cómo lo masculino termina siendo la regla para hombres y para mujeres. Precisamente este es el modelo de la masculinidad hegemónica. Y en ese sentido, creo que hay ciertos oficios, ciertas carreras, profesiones en donde se da mucho más eso, que son Ujú. terrenos históricamente ocupados por hombres, y cuando las mujeres entran ahí, si conservan, si ponen en práctica las características tradicionalmente femeninas, en automático son relegadas, pasan a segundo plano, entonces tienen que demostrar que son suficientemente poderosas, guerreras, peleoneras, valientes, aguerridas, aventadas, y pasar por encima de los derechos de las otras personas. Ujú. Entonces, esto también me lleva a pensar en que muchas veces hay quienes dicen que la igualdad busca que las mujeres anden de borrachas, que anden de Ah, alcohólicas, que las mujeres estén llevando a cabo prácticas promiscuas, sexuales promiscuas, etcétera. Pero entonces ahí estamos hablando de que realmente esa visión lo que plantea es que las mujeres quieren hacer lo que los hombres hacen, y ujú. eso no es igualdad. Ese sería el concepto de, si acaso, igualdad androcéntrica,
querer Sí. equiparar a las mujeres con las funciones que los hombres realizamos. Pero creo que es interesante porque entonces esto nos lleva otra vez como funcionariado público en desde dónde estoy actuando, cuáles prácticas de la masculinidad hegemónica promuevo, eh, violentando a las mujeres por considerar que no les corresponde ese lugar y tendrían que estar en la casa, o violentando a otros hombres que no se ciñen a los mandatos de la masculinidad hegemónica. Y esto, por supuesto, que también iría para quienes viven, para las mujeres y para los hombres que no cumplen con esas características, pues desde dónde empiezan a actuar. Y esto veamos cómo genera un problema grande, porque por supuesto que tiene repercusiones en lo individual, hacia adentro. Y esto a su vez tiene impacto en el servicio que yo voy a darles a las personas que llegan a la institución en la cual yo trabajo. Y es algo complejo, pues, y creo que no hay una sola respuesta ni esperamos encontrarla ahorita, pero sí se trata de ir identificando esas situaciones que son problemáticas y que de alguna manera encarnamos todavía. Y bueno, para seguir, creo que sería importante mencionar entonces que desde esta visión, desde este modelo de masculinidad, la hegemónica, se refuerzan las estructuras de dominación de los hombres o de lo que se considera masculino sobre las mujeres y lo femenino, porque también involucraría a aquellos hombres que son hombres y que, inclusive hablando de orientación sexual, son heterosexuales, pero que renuncian a algunas características de la masculinidad hegemónica, entonces quedan relegados, pues no quedarían relegados por su orientación sexual, sino por las prácticas que llevan a cabo. Pues tal vez por escuchar, por ser empáticos, por ser sensibles y por supuesto, pues a quienes además de estas características tienen una orientación distinta a la heterosexual, pues se encuentran en una posición compleja. Pero les hablaba hace un rato de que la masculinidad hegemónica se basa en justificar y en legitimar algunas cosas para poder perpetuarse o llevarse a cabo. Por un lado, el rechazo a todo aquello que se considere femenino. Tú como hombre no tienes por qué hacer cosas o actuar respecto a cosas que tradicionalmente son femeninas. Entonces, aquí hay un montón de ejemplos para puntualizar. Uno de ellos sería la violencia simbólica, esas cosas expresadas, por ejemplo, a través de chistes, a través de bromas, que son expresiones culturales, pues, que arrastramos de la cultura y que hacen mofa, hacen gracia o burla de aspectos que tienen que ver con características femeninas. Y aquí están los chistes homofóbicos, por ejemplo, o los chistes directamente en contra de las mujeres. Entonces, en el fondo, pues bueno, todo esto tiene que ver con focalizar en características femeninas, poniéndolas en un lugar de burla, de risa, como de segunda categoría, es algo risible, pues. Otro punto tiene que ver con el riesgo y la agresividad. Pareciera que como hombres permanentemente tenemos que estar exponiéndonos y siendo agresivos, porque pareciera o nos han enseñado que si no somos agresivos, pues entonces somos pacíficos, y si somos pacíficos, pues no somos suficientemente hombres, ¿no? Y aquí, pues bueno, quienes ocupan lugares de mando las instituciones se les enseña, históricamente se ha enseñado que el jefe tiene que ser duro, que tiene que ser fuerte, que tiene que pasar por encima de los derechos de la gente que trabaja ahí y muchas veces de los derechos de las personas a las cuales atiende también, porque se ha enseñado históricamente que así como se dice que el que paga manda, pues el que es jefe manda y sin cuestionársele si lo que está decidiendo ayuda o afecta. Entonces, esto tiene que ver con la valentía también, porque pareciera que si alguien es jefe y es comprensivo, es buena onda, es empático, se interesa por el bienestar de las otras personas, pareciera que es cobarde, pareciera Sí, que es débil. y que además eso implica que le van a pasar por encima, ¿no? O se le van a subir a las barbas, porque tiene una barba muy larga por ser empático, por escuchar al otro o a la otra, ¿no? Ujú. Sí, y mira, qué interesante, Gaby, esto que nos compartes, porque entonces terminan haciéndose un montón de, pues, violentándose derechos de las otras personas. Sí, ¿Y desde dónde está actuando? Desde el miedo.
desde el miedo a que se le señale como alguien blandito, como alguien que no es firme, que no es categórico, porque Así estas es, palabras pues están asociadas con el mundo de lo de masculino. lo masculino. Y fíjate, Félix, un poco me dejas pensando en nuestras participantes y nuestros participantes que están tomando este módulo y que son parte del funcionariado del área de salud, del área policial, del área judicial y del área social, y que incluso desde los perfiles, seguramente en unos nos vamos a encontrar más mujeres que hombres o más hombres que mujeres en el área social, en el área de salud. Pero, por ejemplo, me dejaba pensando en estas partes del riesgo, de la agresividad, de mostrarse masculinos o masculinas desde los roles que tienen, decías tú también hace rato, incluso las carreras que escogemos, ¿no? Tener. Pensaba en estas relaciones sociales que se dan entre el personal de salud, por ejemplo, ¿no? Que es muy sonado y que es muy sabido, incluso que al inicio, cuando las chicas y los chicos que van saliendo de la carrera y que van entrando a las especialidades o a las residencias, hay un chorro de violencia que tiene que ver con esto, ¿no? Yo que ahora soy el jefe o la jefa de los residentes, pues les doy con todo a los que van entrando porque así aprendí yo y así tienen que aprender los demás aunque sea violento. Pero pasa también en los aspectos del personal policíaco, ¿no? Tiene unos meses y se ha sabido mucho durante mucho tiempo que también se ha ido como destapando, visibilizando que de pronto las mujeres policías sufren más acoso o más violencia por parte de los jefes hombres, o incluso los hombres desde los otros jefes hombres policías, digo, no me sé exactamente los rangos, pero que tiene que ver mucho con, seguramente ellos en su casa, o no lo sé, pero quizá en su casa puedan tener algunas acciones más de ser tiernos, de ser hombres muy buenos papás, papás muy cariñosos, esposos o parejas muy cariñosas, pero que cuando entran a esta parte laboral tenemos que demostrar hombres y mujeres que somos jefes o que somos jefas y entonces entramos con esta parte agresiva o violenta para que no se nos suban a las barbas, para que no se piense que yo no puedo con este trabajo, porque pudiera parecer que si no soy agresivo, violenta o poderosa, decías tú hace rato, aventada y valiente, entonces no sirvo para este trabajo, sea mujer o sea hombre, ¿no? Tengo que demostrar que soy valiente, que soy fuerte y que aguanto desvelarme, no dormir 3 noches, de quedarme en la guardia, porque eso es lo que tenemos que hacer quienes somos valientes, quienes tenemos estas habilidades o cualidades masculinas. Sí, Gaby, y justamente ahorita que te escucho y relacionado con el tercer apartado de esta diapositiva, pienso en dos cosas. Por un lado, que estos hombres que sí son tiernos, que sí son afectivos en su casa y particularmente en la habitación con la pareja, porque muchas veces se puede ser tierno y sensible con la pareja, pero no delante de las hijas y de los hijos, están contribuyendo a que la masculinidad hegemónica se perpetúe. ¿De qué manera? Pues al no cuestionar y al no vivir esas formas diferentes de ser hombre, entonces es una forma de seguir abonando a la masculinidad hegemónica. Incluso mostrarse tierno, mostrarse sencillo en ámbitos públicos, pues es un ejercicio de rebeldía y que va en contra precisamente de esa forma de masculinidad, que tampoco lo es todo, pues tampoco creamos que por mostrarnos o mostrarse un hombre sensible y tierno ya está, ya ganó, pero sería una de tantas maneras, ¿cierto? Y por otro lado, precisamente en el tema del manejo de los sentimientos, de las emociones, la masculinidad hegemónica como mandato, pues dice que los hombres no tienen por qué expresar sentimientos, emociones, la ternura, el afecto, el miedo, Uh -huh. la vergüenza, la culpa. Entonces, ¿qué sucede? Imagínate estas personas que ocupan cargos, altos cargos, pues, en cuántos momentos sí sentirán tristeza, Uh -huh. en cuántos momentos sí sentirán decepción, dolor, culpa, miedo, vergüenza. Pero ¿qué pasa? Que no pueden expresarlos y ponen en primer lugar la emoción que sí es validada socialmente, la ira, la No, rabia. pues sí. Y muy relacionado con eso, los estallidos, las conductas violentas, pues que se pueden traducir en todos los tipos Uh -huh. que ya se han visto. Y en este sentido, ¿qué pasa? Pues por supuesto que sí es algo muy difícil
para el propio hombre que está viviendo dolor, pero que tiene que poner cara de que no le importa. Pero entonces ahí afecta, por supuesto, a sí mismo, pero en realidad las acciones que termina haciendo, y en este contexto que estamos hablando, perjudica centralmente a la persona que está atendiendo. Ujú. Viene la persona con una enfermedad y como quiera, pues adicional a todo el sistema del cual formo parte ya, ¿no? Con pocos medicinas, con escaso personal, etcétera. Más ver tanta gente que viene y que acude a mí, que yo tendría la función que elegí, pues, de ayudar, de colaborar, pues por supuesto que me da tristeza, Sí. pero pues no voy a, existe la idea de que no de que no la demuestres, de que no lo hagas, cuando precisamente ese sería un trato humano, un trato cálido, Ujú. que ayudaría al igual que ayudan los medicamentos. Sí. Entonces creo que son cosas bien importantes. Lo mismo con el sistema policíaco, quien llega por ser víctima de algo, o incluso quienes trabajan con victimarios o con agresores, o Ujú. también sería importante, creo, ir transitando hacia otras maneras de ejercer la función pública, el servicio dentro del cual estamos envueltas y envueltos. Complejo. A mí me toca trabajar con, justamente ahorita que mencionabas de residentes, y yo digo, es inhumano, 36 horas seguidas. ¿Cómo puede ser eso posible? Y son quienes están haciéndose cargo de la salud. Es algo que no cabe en la cabeza, pero la lógica sigue siendo la misma. Como bien decías, pues si a mí ya me lo hicieron, te lo tengo que hacer yo a ti. Entonces creo que es una falta de empatía muy grande y que Ujú. justamente tiene que ver con ser insensible, porque pareciera que si soy insensible soy más hombre, ¿no? Y Ujú. si cambio las cosas, pues estoy rompiendo con un pacto que ya veremos más adelante. Bueno, pues pudiéramos ir mencionando entonces que la masculinidad hegemónica permite y justifica, aquí hay un error, justifica Ok. un ejercicio de desigualdad del poder. ¿De quién? Del jefe sobre el resto de personas. ¿De quién? Del funcionaria pública sobre la persona que viene a la instancia. ¿De quién? De los hombres sobre las mujeres, porque históricamente se ha construido de esa manera. Y bueno, estamos hablando de jerarquías, pues, y que las jerarquías necesariamente colocan a alguien por encima. Y el Ujú. tema en sí mismo no es el poder. Tener poder no es lo problemático, es el abuso del poder, Ujú. el uso que se hace del poder y la manera en la que se subordina a las otras identidades, a las mujeres y a otras expresiones de género femeninas. Exacto. Oye, Félix, y bueno, digo, un poco retomando esto último que decías, que también es muy importante hablar sobre esto que dices, ¿no? El poder no es el problema. Y también retomarlo porque en un módulo después, todas ustedes van vamos a hablar de empoderamiento, que también tiene ahí como sus bemoles, porque también hemos creído que empoderamiento tiene que ver con esto que dijiste al final, ¿no? Empoderamiento casi casi se ha traducido en, es que es hacer que las mujeres o permitir que las mujeres ahora abusen de los hombres o de las demás personas. Y no, o sea, justo es el poder no es el problema porque todas las personas deberíamos de tener este poder, de recordar que tenemos este poder para decidir sobre nuestras vidas, para acceder a nuestros derechos, para vivir una vida de calidad, una vida sin violencia. El problema es el abuso que le damos a ese poder sobre otras personas, hombres, mujeres, niñas, niños, usuarias de nuestros servicios, etcétera, ¿no? Y que bueno, ya lo veremos más adelante. Pero ante esto también te quería yo preguntar, Félix, en este sentido de todo lo que nos has ido compartiendo, ¿a qué se refiere entonces la experiencia contradictoria? Y es una pregunta muy interesante. Hay un autor que habla precisamente de ese concepto, la experiencia contradictoria del poder de los hombres, y se refiere a que efectivamente los hombres, pues, en mayor o en menor medida, batallamos mucho para lidiar con el miedo, con la culpa, con la vergüenza, con el temor, etcétera, etcétera. Y esto en automático pues nos coloca en situaciones de sufrimiento y de dolor, porque por miedo evitamos muchas cosas, pero sin decir que las estamos evitando, porque si digo que la estoy evitando por miedo, pues en automático aparece una serie de adjetivos descalificativos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Que por un lado,
ser iracundo, ser celoso, ser fuerte, ser determinado, ser insensible, me lleva a las cumbres del poder, entre comillas, y pareciera pues que estoy cumpliendo todo ese mandato. Entonces Ujú. diríamos, pues genial, porque ¿qué más puedes pedirle a la vida, no? Pero pues resulta que por un lado cumples con ese mandato, pero por el otro te quedas aislado, te Mm. quedas segregado. Las personas empiezan, pues, te rehuyen, te evitan. ¿Por qué? Porque resuelves a través de la violencia, resuelves a través del ejercicio de poder. Y entonces aquí un problema fundamental tiene que ver con qué. Los seres humanos nos encontramos ante muchas situaciones donde sentimos todas las emociones que para los hombres no son permitidas. La vergüenza, la tristeza, el dolor, la culpa, el miedo. Pero ¿qué pasa? Cuando, insisto, siempre estamos enfrentando situaciones que nos generan esa emoción, pero como no son socialmente bien vistas, entonces las canalizamos desde el enojo y desde la ira y desde la rabia, Ujú. porque es la manera que sí se valida. Entonces, la experiencia contradictoria, regresando un poquito a tu pregunta, pues tiene que ver con esa experiencia de los hombres, de que por un lado obtenemos un privilegio, un beneficio, pero que es también, por otro lado, hay una consecuencia muy dura que pagar. Sin embargo, creo que también es importante precisar, pues, la consecuencia y la manera en la cual manejamos las cosas que termina sobre todo afectando a otras mujeres y niñas, a otros hombres, pero también a nosotros. En este sentido, hay autores también que hablan del hombre como factor de riesgo y hay quienes hablan de la triada de la violencia y esa violencia tiene que ver hacia las mujeres y las niñas, hacia otros hombres y hacia sí mismos. Entonces, desde la masculinidad hegemónica, se nos construye, se nos lleva a vivir desde esos lugares. Y por supuesto que, pues que es difícil como hombres, pero las consecuencias no se quedan nomás en la dificultad como hombre, porque el hombre incluso muchas veces no sabe categorizar y no le da momento al malestar. Se Ujú. va a sobrellevar la situación de muy diferentes maneras, evitando, esquivando, etcétera. A eso Ujú. se refiere la experiencia contradictoria del poder. Gracias. Y bueno, para ir avanzando hacia la parte final, es importante mencionar que existen algunas expresiones que operan desde la masculinidad hegemónica y que están aquí a continuación. Y bueno, desde qué expresiones son. El que tiene muchas parejas Ujú. sentimentales y o sexuales, sobre todo sexuales, que es un mandato muy, muy arraigado en nuestra cultura. El que es muy fuerte físicamente, el que tiene mucho dinero. E idealmente la masculinidad hegemónica, ¿qué nos diría? Pues sé las tres. Ten muchas parejas, sé muy fuerte físicamente y ten mucho dinero. Eh, puntualizamos en estas tres, pero hay muchas más, hay otras. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que es imposible cumplir con la masculinidad hegemónica, porque no todos los hombres, pues es imposible tener todas esas características. Pero entonces, ¿qué pasa cuando no las podemos cumplir? Pues estamos frustrados, estamos impotentes, pero como no sabemos lidiar con la frustración y con la impotencia, la canalizamos ¿desde dónde? Desde la rabia. ¿Con quién me desquito? Pues con mi pareja. ¿Con quién me desquito? Con la persona a la que quise cortejar y que no me correspondió. ¿Con quién me desquito? En la calle, contra mí mismo, en todos los lugares, ¿no? Y habrá quien como quiera no tiene muchas parejas, pero entonces va y quiere destacar a través de la fortaleza física. O Ujú. habrá quien diga, pues ni fortaleza física ni muchas parejas, pero lo que tengo es dinero, ¿no? Entonces, estas características, estas expresiones tienen que ver precisamente con que aspiremos a construir ese tipo de masculinidad. Y si tenemos tachita en varios de esos elementos, pues entonces, por supuesto que empiezan vivencias muy, muy duras y muy difíciles, llevando a muchos hombres a hacer lo que sea con tal de intentar aspirar. Puede ser que no tenga lo que dice esta masculinidad, pero pues entonces voy a hacer dinero a costa de lo que sea, ¿no? Y me puedo meter al crimen organizado, a cualquier manera de intentar cumplir con esa masculinidad hegemónica, porque estoy quedando como una masculinidad por debajo de las otras. Así es. Y Félix, una cosa digo que me venía a la mente ahorita que mencionabas esos tres aspectos
que hoy estamos retomando, ¿no? De la masculinidad hegemónica, también pensando un poco en la atención a las usuarias en los diferentes servicios de quienes nos están acompañando, ¿no? Estos servicios que brindan los servicios esenciales a mujeres y niñas que han sido víctimas o sobrevivientes de violencia. Pensaba yo, híjole, a veces en los mismos servicios, ya sea de salud, en el Ministerio Público, el policíaco, las primeras respondientes, pues, ¿no? Los primeros que llegan ahí, o a quienes les llegan las usuarias, de repente esta misma masculinidad hegemónica la traemos tan grabada, tan introyectada, que es, pues es que usted no, ¿por qué se quedó ahí? Pues le gustaba que fuera tan fuerte y que entonces le pegara porque a las mujeres les gusta. O usted qué esperaba, casi es, ¿qué esperaba si sabía que él era así, tenía muchas parejas? ¿Qué estaba usted esperando? Pues ya se lo tenía que esperar, que le sucediera esto, que le hiciera esta otra cosa, y como justificamos estas cosas como funcionarias y funcionarios, digo, porque o nos ha pasado como usuarias, o a lo mejor también lo hemos hecho, ¿no? En algún momento de nuestra vida, siendo funcionarios o funcionarias, que a mí me ha tocado, entiendo que a ti también te ha tocado serlo, que quizá lo tenemos tan proyectado que de pronto no nos ponemos a pensar que esto que estamos diciendo en realidad es una creencia. Es una parte que hemos aprendido, pero que no necesariamente tiene que ser así, que entonces sí tenemos que empezar a revisarnos desde lo que nosotras y nosotros, funcionarios, mujeres y hombres, entendemos desde la masculinidad, y recordarnos que el hecho de que una mujer se haya emparejado ya que sea casado, juntado, lo que sea, con un hombre muy enojón, ¿no? Porque así era desde que se conocieron, no implica que tenga derecho a violentarla, ¿no? O que tengamos que esperar que a fuerza eso tenga que pasar, y entonces ya para qué viene a meterse denuncia, si así va a ser siempre, ¿no? Es irnos recordando nosotros, que hay otras formas de hacerlo, de ser mujeres, de ser hombres, que hay leyes, que hay derechos también, y que tenemos que empezar a hacer este ejercicio, decía esto hace rato, de empatía con estas usuarias y también con estos usuarios que han aprendido a ser hombres de esa manera, para poder brindarles una diferente atención, tanto a ellas como a ellos, para poder empezar a hacerlo diferente, a construirlo de otra manera. Pero también nosotras como funcionarias y funcionarios tenemos este papel tan importante en, incluso desde nuestra atención, empezar a romper con esta cuestión de la violencia. Y ni siquiera es que yo sea violenta con la usuaria, sino que ello no justifique la violencia que ella está recibiendo. Sí, sí, sí. Ahorita que te escucho, Gaby, pues bueno, me vienen a la mente mm, personas a las que me ha tocado conocer y o acompañar a lo largo de mi quehacer como servidor público, como funcionario público, o bien desde la privada también. Y pienso en que cuando son víctimas de violencia, pues cuesta mucho trabajo en sí mismo pedir ayuda, pedir apoyo. Es algo muy complicado por las propias características de estar viviendo esa situación. Pero también hay otro tema que tiene que ver con ¿para qué lo hago si no me van a dar seguimiento? ¿Para qué lo hago si no me van a creer? Y ahí de lo que hablabas, pues justamente el revictimizar a las personas. Y en ese sentido también pienso en otra cosa, también se escucha mucho, yo creo, si tú, y se los pregunto, si tú tuvieras a un conocido, a una conocida, vámonos, a un conocido también puede ser, que le pasa algo y que tiene que acudir a alguna dependencia de gobierno, la primera reacción, yo me pregunto cuál es y les pregunto cuál será. Y también algo que pasa comúnmente es inmediatamente pensar en a quién conozco que esté allá adentro, en Sí. buscar la palanca, con quién la mando, con quién lo mando. Y bueno, pues eso ya es también, es un ejercicio de poder. Ujú. Ve y di que vas de mi parte o hablamos directamente y entonces se le da continuidad al proceso. Pero si la persona llega y no conoce a nadie, no ubica a nadie, muchas veces, pues bueno, se da el trato que ya sabemos. Y entonces ahí es contribuir pues a la idea de que las instituciones
pues realmente no hacen mucho. Yo entiendo también toda la sobrecarga de trabajo que hay, todas esas dificultades que por supuesto son una realidad y que yo decía hace un rato, pues es una problemática muy compleja, pero creo que identificar algunos elementos es esencial, pues, para tal vez empezar a hacer algunos cambios o continuar, no empezar, continuar haciendo algunos cambios relevantes en ese sentido. Pero pues aquí creo que claramente podemos ver que mucho de lo que se hace desde esas formas tiene que ver con la incorporación de la masculinidad hegemónica. Y como decíamos, sobre todo los hombres somos quienes la llevamos a cabo, pues porque es un mandato directo, pero pues también hay muchas mujeres que incorporan esos mandatos y los llevan a cabo. Y bueno, en este sentido vamos a hablar de unas dimensiones que componen la masculinidad hegemónica, son 7. Manda ser heterosexual, ordena la paternidad, la fuerza física, la racionalidad. Y aquí me detengo un poquito. Esa idea de que los hombres siempre tenemos la razón y esa constante a estar debatiendo, a estar discutiendo, que no es debate. Al final lo único que se busca es querer imponer nuestros puntos de vista. Es bien común escuchar en los grupos y en procesos individuales de terapia a estos hombres que cuando uno le pregunta, oye, ¿estás escuchando? Para contestarle y para llevar a cabo un diálogo y se dan cuenta que no, estaba escuchando para ver en qué punto flaqueaba y decirle, ya te contradijiste, o estaba escuchando nomás para contraatacar y estaba escuchando para identificar esos espacios que a mí me dieran la posibilidad de posicionar mi punto de vista, porque pareciera que tener la razón nos lleva a ser más hombres y nos lleva a ser mucho más poderosos. Y desde las instancias de gobierno, por supuesto que al final hay esa posibilidad. O sea, y a veces de no dar una asesoría, de no indicar cuáles son los procedimientos, aunque los conozcamos, ¿no? Y al final, pues pareciera que actuamos mucho desde ahí, desde yo tengo la razón y hago las cosas como a mí me den la gana, ¿no? Entonces creo que ese es un tema bien importante a cuestionarnos y a reflexionarlo. Por ahí también está el tema de la caballerosidad y el tema de los riesgos. Sí, y escuchándote también, Félix, digo, cuando decías esta parte importante de la racionalidad, que también desde lo que decías al inicio, el sistema sexo-género, que justo nos pone en estos dos lugares que pareciera que son contrarios, aunque en realidad tendrían que ser como complementarios porque ambos, hombres y mujeres, los hacemos y los podemos hacer. La racionalidad justo es como la contraparte de del ser emocional, ¿no? Entonces, dentro de los mandatos, claro, los hombres tienen que ser racionales, son los que piensan, así es, son los que piensan con la razón, no los que se dejan llevar por la emoción. Esas son mujeres, o esas son las personas femeninas, ¿no? Los masculinos, hombres muy hombres, son racionales, piensan, identifican esto que decías, van desmenuzando y dicen, es que esta es la lógica, ¿no? Esta es la lógica y no hay por qué llorar, no hay por qué sentir tal, esto es así y es así. Y bueno, también preguntándote aquí, dices sobre los riesgos, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos más frecuentes en este sentido de las dimensiones que componen la masculinidad hegemónica? Mira, hablábamos hace un rato del personal de salud y bueno, creo que es conocido por todas y por todos el alto índice de suicidios. Un riesgo Sí, grave es el suicidio. Estos hombres que entran en esos estados de ansiedad, de depresión y que no pueden platicar, no pueden sacar y transitar esos estados acompañados de alguien más, por supuesto que entran en una percepción desesperanzadora del futuro, de sí mismos y del entorno, que muchas veces terminan suicidándose. El suicidio es uno de ellos. El homicidio, por supuesto, es otro. Ante esa dificultad de manejar las cosas con tranquilidad, con calma, pues terminan incurriendo en homicidios. Hay un apartado particular, sería el tema de los feminicidios. Tantos hombres que no soportan la idea de que ella me deje, de que ella se vaya, de que ella esté con alguien más, que incluso la lógica desde la cual actúan es, te mato antes de que estés con alguien más. Imagínense desde dónde está actuando este hombre, desde el tema del poder, del control, del dominio, del sometimiento. Inclusive prefiero matarte, y aunque eso implique matarme yo también, y a los hijos y a las hijas, pero no voy a permitir que las cosas se hagan como tú quieres, pues. Entonces, ahí creo que es el ejemplo más claro y de los ejemplos más extremos
de no ver los derechos de la otra persona, el derecho a ser feliz en donde quieran, el derecho a hacer las cosas que les hagan felices. Hablo de entonces de suicidio, de homicidio, de feminicidio, y otro muy común, el tema de los accidentes, por ese rollo de los riesgos de consumir cantidades excesivas de alcohol, por un lado, y de conducir a exceso de velocidad con o sin alcohol, por ejemplo, los accidentes de trabajo por andar haciéndolos sin tomar las medidas de precaución, porque pareciera que si lo hago soy un cobarde, soy un tal o un tal, y entonces soy menos hombre, justo con la pandemia. Sí. Al principio que los hombres no estaban dispuestos a usar cubrebocas y a tomar las medidas, porque pareciera que eso los colocaba en una situación de ser menos hombres. Ahorita que te escuchaba hablar del tema de racionalidad, perdón que me regrese, pero me pareció muy interesante lo que planteabas. Les comparto una experiencia que tuve con un hombre que él reconocía que tenía, él decía que a él le gustaba que las cosas se hicieran como él decía, pero había tenido muchos problemas y llegaba a un proceso pues ya en una situación de haber perdido muchas cosas que eran importantes para él. Y algo que él decía era esto: yo sé que mi pareja, sí, ella tiene ideas muy liberales, yo tengo ideas muy conservadoras y él decía esto: hay una manera de vivir y yo creo que perfectamente yo podría, dice, ser muy amigo tuyo, Félix, aunque tuvieras ideas muy diferentes y muy distintas. Y tendríamos que entender eso. Y dice, yo lo entiendo, que el mundo piensa diferente. Y llegábamos allá a una conclusión, pues que lo importante no es que tú entiendas eso desde acá, desde tu proceso cognitivo, desde la mente. Y qué bonito que lo digas, porque entonces yo diría, pues qué chido, voy a ser amigo de este hombre que piensa tan diferente a mí, ¿no? Poniendo el ejemplo. Pero ¿qué pasa en la realidad? Eso no es cierto. Ese nomás es un dicho, porque a tu pareja le dices, acepto y aceptémonos, cada quien con su postura distinta, pero al niño báñamelo inmediatamente, pero al niño duérmelo temprano, pero al niño y a la niña esto, pero la comida esto, pero el aseo esto, pero no te vistas así. Digo, entonces, ese discurso termina siendo y termina quedándose sostenido en unas palabras que carecen de cualquier fundamento. Entonces, lo problemático no es en el terreno de qué dices, lo problemático es en el terreno de qué haces y de cómo estás encarnando tu forma de vivirte como hombre, como ser humano, y en dónde quieres poner a la otra persona. Entonces, realmente el tema no es respeto lo que los demás o las demás piensen, porque si tú sigues instalado o instalada en esa manera de pensar, las acciones a las que quieras llegar van a ir permeadas por esa forma de pensar, pues. Entonces creo que, y es complejo, es un proceso profundo. Y tiene que ver con esto que decías muy al inicio, Félix, cuando decías la masculinidad nos habla de estos roles, de estos estereotipos, de estos atributos que nos brinda o que nos da, que nos establece ciertos atributos, valores, funciones y decías, y conductas, ¿no? Entonces es justo, no nada más es lo que yo estoy pensando, sino es después cómo lo actúo, qué es lo que hago con eso que, o sea, si yo digo, no, sí, respeto y esto, considero que está bien que las otras personas sean diferentes, pero si al final cuando en mi conducta no respeto, cuando en mi conducta agredo al que es distinto, violento a quien no lo hace como yo creo que es o considero que debe de ser, pues entonces no hay un cambio real, ¿no? Y ahí es donde también deberíamos, donde también como funcionarias y funcionarios, es importante que identifiquemos, decíamos desde hace rato, las conductas que tenemos nosotras y nosotros hacia las y los usuarios que atendemos, ya sea que sean sobrevivientes o que sean también las mismas personas agresoras o violentadoras pues de mujeres y de niñas en este caso, porque es qué es lo que sí estoy haciendo o lo que no estoy haciendo, lo que estoy haciendo o dejando de hacer y cómo eso está afectando de manera positiva o de manera negativa a esas usuarias, a esos usuarios a quienes les brindo mis servicios. Y si esto que hago tiene que ver con mi propia idea de esta masculinidad, de estos roles de género, de lo que deberían o no deberían de ser mujeres y hombres, y eso lo estoy permeando en mi quehacer cotidiano, pues ahí es donde nos toca este ejercicio personal como funcionarias y funcionarios de identificar por qué lo estoy permeando así.
no me gusta decir esto está bien o esto está mal, pero sí es importante que identifiquemos que como somos parte de este funcionariado que garantiza derechos a las usuarias y a los usuarios, sí nos toca identificar qué de lo que hacemos está afectando el ejercicio de esos derechos de las personas a las que atendemos. Sí, 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 creo que pues ahí tiene que ver con una obligación que adquirimos, ¿no? Desde el momento en el que ocupamos esos espacios y esos cargos. Ujú. Sí. Gaby, ¿cómo vamos con el tiempo? Tú dime. Pues tenemos todavía, digo, creo que nos faltan un par de temas. Creo que Ujú. podemos dedicar unos 10 minutos más, ¿te parece? Ok, va. Perfecto. En 10 minutos entonces Muy bien. estaríamos concluyendo. Bueno, precisamente hablando de este tema, vamos a relacionarlo con el sistema patriarcal. Y bueno, creo que de inicio hablar del patriarcado y del sistema patriarcal muchas veces nos indispone, nos predispone a sacar las armas para emprender el pleito, la confrontación. Pero no es la idea que lo hagamos. Si alguien le brinca muy fuerte, pues tómese un momento y respire. La idea aquí únicamente es dar una aproximación no muy profunda. También les recordamos que ahí en la plataforma están los materiales para que vayan y puedan hacer una lectura más cercana y más profunda. Pero bueno, el patriarcado pues es un término que se utiliza para explicar un tipo de estructura social en la cual quien ejerce la autoridad es un hombre. Uh-huh. ¿Cuántas veces no escuchamos el espérate a que venga tu papá? Ujú. O el pídele permiso a tu papá. Y la pregunta es, ¿y por qué me tengo que esperar a que venga mi papá si aquí estás tú? ¿Y por qué le tengo que pedir permiso a mi papá si aquí estás tú? Pues creo que es un ejemplo muy sencillo, muy simple, pues tiene que ver con esta forma de organización social, que es el papá es el jefe de familia, Ujú. pero además de ser jefe de familia es el dueño del patrimonio. Uh-huh. Es El el que tiene dueño de más los dinero. bienes, el que tiene más dinero. Y aquí, si nos remontamos al sistema sexo-género, pues el hombre antiguamente era el que salía y era el que ganaba dinero. Y ahí venía aquella frase que todavía existe, se suena a veces, tanto tienes, tanto vales, ¿no? Pero tanto tienes en dinero y en propiedades. Entonces, Ujú. si soy dueño del patrimonio y si soy la autoridad en la familia, pues entonces soy el mero mero, ¿no? Y de ahí viene esta noción. Es interesante porque además de ser dueño del patrimonio, no solo es de los bienes materiales, es de las mujeres. Ahí el ejemplo es precisamente cuando la mamá decía, espérate a que venga tu papá o pídele Ujú. permiso a tu papá, pues es una subordinación, es encarnar la subordinación y ponerla en práctica precisamente. Y por supuesto de las hijas y de los hijos. Y muchas veces bajo esa frase tan cotidiana de porque lo digo yo, porque yo mando o Ujú. porque me da la gana. Yo recuerdo mucho un ejemplo en un grupo que a mí me impresionó mucho. Platicábamos de todo este tipo de situaciones con algunos hombres y ellos daban todos los argumentos, se trataba de ver qué argumentos daban para que las cosas se hicieran como ellos querían, es decir, para cumplir sus expectativas. Y íbamos bajando, pues por esto, era un diálogo, hacer un ejercicio de un diálogo. Es que no por esto, y es que sí por esto, sí porque yo digo, sí porque yo mando, sí porque esto. Y al final, algo que a mí me sorprendió profundamente y que regresa a la base y al sexo género, y lo voy a expresar literalmente como lo dijo él, por mis huevos. Entonces ahí fue súper sorprendente porque el propio grupo se sorprendió y él mismo y dijo, no, yo así lo digo, Así. por mis huevos, así se Ujú. va a hacer. Entonces, bueno, pues esto nos permite entender esta estructura social bajo la cual nos regimos y que es bien interesante porque luego hay personas que dicen, es que yo crecí en un matriarcado. Y en ese sentido sería interesante puntualizar una cosa. A ver, el patriarcado es un sistema que está presente en todas las estructuras, en la iglesia, en gobierno, en las escuelas, en las familias. No es nomás en la familia.
Entonces, Ujú. quien llega a decir que vive en un matriarcado, pues no es verdad, porque el patriarcado tiene que ver con todos los contextos. Y en ese sentido, también sería interesante ver si creció con puras mujeres y algunos hombres como que también, esas mujeres cómo encarnaban, qué acciones encarnaban, qué tanto lo que buscaban hacer eran acciones de hombres, ¿no? Ujú. Masculinizadas. Así Entonces, es. al final, pues no es el Ujú. matriarcado, pues no es algo que exista fácilmente, pues. Y bueno, el patriarcado se refiere al gobierno de los padres, Ujú. y particularmente de los padres varones del hombre. Y el pacto patriarcal pues tiene que ver precisamente con sujetarse a ese sistema y entre hombres hacer un pacto que tiene que ver con vivir el poder o contribuir para que quien lo tiene lo siga ostentando y lo siga viviendo. Ujú. Sencillo, preguntémonos a qué hombres admiramos, a qué hombres admiras, qué hombre es tu referente y como un hombre como el cual quisiera ser. Y nos vamos a encontrar con que son hombres con poder, porque tienen dinero, porque son muy exitosos, porque son muy fuertes, porque tienen muchas parejas, etcétera. Y Ujú. como quiera, también aparecen algunos con características diferentes, pero qué tanto la sociedad nos refuerza que queramos parecernos a ese otro tipo de hombres. Pero bueno, esto nos lleva también a otra cosa. El poder no se tiene, solamente, el poder se ejerce. Precisamente Ujú. lo que hablamos hace un rato, Sí. de llevar a cabo las conductas. Y es una red de relaciones y sobre todo también las mujeres lo sostienen, por supuesto, esa mujer que dice espérate que llegue tu papá o pide permiso a tu papá, que tiene su propio sistema de creencias, no la estoy juzgando, pues lo dice porque pertenece a este sistema sexogénero, pero bueno, son otros hombres quienes fundamentalmente van a perpetuar el lugar de este hombre. Y esto constituye el pacto patriarcal, Ujú. es pacto entre varones. Dicho desde otros terrenos, es la colusión masculina. Yo veo que están pasando cosas, pero no digo nada, me hago loco. Incluso celebro y admiro al que es muy mujeriego y al que es muy aventado. En este sentido, hay una lógica. ¿Cuál es la lógica del pacto patriarcal? Quien incumple un trato no es hombre. Entonces, a partir de ahí, obliga a hombres que ocupan otras formas de masculinidad a quedarse calladas. Ujú. Estas son masculinidades cómplices, de acuerdo con Conner, que dicen, no, pues no todos los hombres somos violadores, no todos los hombres somos golpeadores ni maltratadores. Pues no, pero ¿cómo contribuimos con el silencio cómplice que finalmente tiene que ver con un pacto patriarcal y al cual nos rompemos? Complejo, porque también de pronto es cómo le hago para romper ese pacto, cómo le hago. Creo que no hemos sido socializados para entender otras maneras más propositivas, más sanas, más saludables de afrontar ese tipo de situaciones. Entonces creo que bueno, pues somos agentes de cambio y esperemos que podamos ir incorporando cosas en nuestra práctica diaria que Sí. apunten hacia esas modificaciones. ¿Qué es lo que se ha pactado en este pacto patriarcal? Pues el control de la sexualidad de las mujeres particularmente, la Ujú. división sexual del trabajo, la violencia y la propiedad, entre otras cosas. Sin embargo, es interesante también ver que ahorita la realidad actual nos ha empujado, nos ha jalado hacia unos lugares que creo que pues, nunca se habían dado en la humanidad. Por ejemplo, el movimiento Me Too, cómo este Ujú. movimiento ha permitido visibilizar prácticas violentas, diferentes tipos de sexualidad, acoso, hostigamiento, en lo laboral, en relaciones de maestros, con estudiantes, maestras con estudiantes, la mayoría de las víctimas son mujeres, aunque también hay hombres, pero esto ha permitido poner sobre la mesa este tema. Y creo que de alguna manera ha ido actuando, ha ido ejerciendo cierto efecto en el pacto entre los hombres. Yo no sé, ni me atrevería a decir qué es lo que ha pasado, pero bueno, también creo que algunos hombres, si me ha tocado escucharlo, dejan de hacer cosas porque ya tienen miedo ser expuestos, ser evidenciados, inclusive con la creación de nuevas leyes, pues que puedan ser sentenciados a tener alguna sentencia. Otros temas como la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que es una realidad cotidiana en nuestro Sí. contexto, pues. ¿Esto qué implica? La operación de compraventa. Volvemos al tema del dinero, al tema del Ujú. poder. Un hombre que paga y otro que entrega el bien. Estamos hablando de la cosificación del cuerpo de la mujer, visto como algo que puede ser vendido y que puede ser comprado y utilizado para lo que se desee. Pues bueno, a manera
de ir sintetizando este tema, el patriarcado, pues bueno, implica hablar de una estructura que está conformada por sistemas, y los sistemas pueden ser no pueden ser, son sociales, económicos, culturales, políticos, etcétera. Y por supuesto que estos sistemas están basados en las necesidades y en las exigencias de los hombres. Y ahí volvemos al tema de nuestro quehacer como funcionariado público. Se nos exige hacer las cosas de una manera, y mucho de eso tiene que ver con la lógica masculina, que no necesariamente mandada por hombres. Hay mujeres que se encargan también de ciertos lugares, tienen ciertos cargos y también mandan. ¿Pero por qué? Porque han incorporado precisamente y porque viven dentro del sistema patriarcal. El patriarcado no puede entenderse de forma literal. Esto es lo que mencionaba hace un rato. No podemos decir que nada más tiene que ver con mi núcleo familiar, no, porque aunque el núcleo familiar tenga algunas características muy concretas, las instituciones sociales son las que nos rigen más allá del sistema familiar, pues nos tenemos que sujetar a toda una serie de instituciones del entorno. Bueno, creo que esta parte nada más nos permite puntualizar en el tema sí, del patriarcado, pero también nos permite poner sobre la mesa otro concepto, el concepto de interseccionalidad, que tiene que ver con todas aquellas características que están presentes en las personas, y que todos los seres humanos tendemos una serie de características diversas, y algunas de ellas serán socialmente valoradas, dándonos prestigio y estatus, y habrá otras que son socialmente mal vistas, que nos llevan a ocupar lugares de segunda categoría. La raza o el grupo étnico del cual provengamos, el color de piel, el nivel socioeconómico, el nivel de estudios, tener alguna condición médica, física o mental. Y bueno, trayéndolo al tema de las masculinidades, que es lo que hemos estado hablando en esta sesión, diversas estadísticas a lo largo, a lo ancho, alrededor del mundo, pues bueno, arrojan que en la gran mayoría quienes violentan a mujeres y niñas son hombres. Ahí volvemos al tema de los hombres como factor de riesgo contra las mujeres, particularmente hombres blancos y particularmente hombres heterosexuales. ¿Por qué? Porque la masculinidad hegemónica tiene que ver con eso, con ser hombre, con ser blanco, con ser heterosexual, con tener dinero, con tener poder. Y aquí yo me preguntaría, ¿qué pasa cuando a nuestra institución o acude a pedirme servicio un hombre heterosexual, blanco, y además que tenga mucho dinero? ¿Qué pasa si llega un hombre pero que es indígena, o un hombre con dinero pero que es moreno? Imagínate si llega una mujer que además sea indígena, sea morena, sea embarazada y tenga alguna situación adicional particular. Entonces creo que esto es fundamental para que vayamos teniendo en cuenta pues que nuestro ejercicio como servidor o servidora pública es una función muy, muy importante, porque con esto perpetuamos pues las formas diferentes de violencia y de desigualdad. Quiero subrayar algo, no significa que si tú eres hombre, blanco y heterosexual, obligatoriamente signifique que seas un violentador. O sea, tampoco, no ese es el planteamiento, pero más bien tiene que ver en una cuestión global. Tampoco quiere decir que un hombre que no es blanco no violenta, pues, pero sí juega un papel importante el hecho de ser blanco, inclusive por el acceso, por la justicia que se le va a ejercer a un hombre blanco que a un hombre que no es blanco. Y no significa tampoco que el hecho de ser hombre no te ponga en riesgo de sufrir violencia o de recibir violencia, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Hay un tema importante, es qué hace el hombre que vive violencia, qué tan difícil le resulta admitirlo y abrirlo en público, y a dónde vamos, dicen, pero muchos dicen que por qué no hay una instancia para los hombres. Yo me pregunto, ¿realmente irías? ¿Realmente acudirías? Yo creo que no. Un hombre que vive violencia le cuesta mucho trabajo abrirlo porque en automático pierde puntos en la escala de la masculinidad. Entonces nos toca trabajar esta otra parte, pues. Y bueno, el último tema tiene que ver con las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, pero para eso vamos vamos a participar en otra actividad más adelante que nos permitirá profundizar un poquito más en ese otro tema, que a manera de ir cerrando, pues hemos hablado mucho de esta masculinidad tradicional, del patriarcado,
pero también recordemos, como arrancamos esta sesión, diciendo que hay muchas formas de vivir la masculinidad. Los propios tiempos también nos han presionado a los hombres para actuar de diferentes maneras, algunos por convicción, otros por temor, otros por exigencia. Eh, pero bueno, estamos ante un momento de generar cambios, creo, y sobre todo en nuestro contexto, en nuestro estado y en Ciudad Juárez y en Chihuahua de manera particular, pues hace mucha falta ir generando unas condiciones diferentes para que nuestras hijas, nuestros hijos tengan la posibilidad de vivir una realidad diferente a la que impera en la actualidad, pues, y creo que pues, nos haría mucho bien transitar hacia nuevas maneras de vivir la masculinidad, donde nos permita estar mucho más tranquilos, más calmados, más en paz, ¿no? Así es, incluso bueno, no ni siquiera, sino no nada más para que nuestras hijas e hijos tengan esta realidad distinta, ¿no? En la que se vivan también más felices, más libres. También nosotros, en las edades que tengamos, ¿no? Adultos jóvenes, adultos más adultos, adultos mayores, es decir, ¿cómo puedo incluso hasta liberarme? O sea, yo me quiero imaginar, no lo sé, un hombre que de pronto a sus 60 o 70 dice, ya me libero de esto y me importa poco lo que piensen, lo que digan, yo voy a abrazar, voy a besar a quien quiero, yo voy a llorar cuando me sienta triste, voy a demostrar que estoy muy contento cuando me sienta contento y no voy a estar siempre con cara de enojo porque ni siquiera me enojo. Este, ¿Cuál será como esta libertad de decir, voy a ser quien quiero ser, ¿no? Como quiera ser, a la edad que tengamos, y además también mis hijos y mis nietos van a gozar de que yo cuando les vea les abrace y les diga que les quiero mucho, porque a lo mejor tampoco ni siquiera les he podido decir les quiero, les amo, ¿no? Vamos a jugar a lo que sea, porque jugar no es de hombres, ¿no? Es construirnos también ahí diferente, también en estas edades que tenemos ahora. Sí, sí, sí. Sí, sabes que sí. A mí me ganó como esa parte un tanto pesimista, casi como decir, ya el presente ya está perdido, hagamos algo por las generaciones que vienen. Además dije hijas e hijos, yo ni tengo hijas e hijos, seguramente ni los voy a tener, ¿no? Pero sí, de pronto es un tema que todavía ahí me brinca, como tener esas visiones, pero no nos quedemos con esa parte catastrófica. Y aquí también solamente yo quisiera subrayar algo, ¿no? Como hablando, ya vamos a profundizarlo, mejor lo dejo para las nuevas masculinidades que vamos a Perfecto. tener esa actividad. Sí. Muy bien. Sí, y justo como nos decías, Félix, vamos a ver, a gestionar espacio para trabajar o para compartir ya como en un momento más cercano, incluso más en vivo con ustedes, las y los participantes, para trabajar esta parte y este tema de masculinidades alternativas que tiene un montón de qué hablar, que tiene un montón de qué revisar y que esperamos que también sea de mucho interés para ustedes, pero justo lo dejaremos para un siguiente momento que les vamos a estar avisando pronto ahí en plataforma y seguramente alguna de sus asesoras y asesores les estará comentando. Félix, ¿algo más que quieras decirnos para cerrar esta parte del tema o para cerrar este tema en esta ocasión? No, yo solamente quisiera agradecerles por su escucha, por su tiempo. Cuando he sido servidor público, me han mandado algunas capacitaciones a las que de algunas he ido con mucho gusto y otras no tanto. Pues bueno, ojalá y al final se encuentren algunos temas, algunos puntos que les sirvan desde su quehacer profesional y desde su vida personal también. Y nada, pues nos seguimos escuchando. Yo creo que ya el hecho de haber estado aquí el día de hoy, pues nos habla de algo positivo, pues de haber escuchado y de tener una disposición. Y creo yo que sí existe esta disposición a que hagamos cambios relevantes. Y muchísimas gracias por escucharnos y por No, estar acá. gracias a ti, Félix. Voy a poner acá en pantalla tus datos. ¿Ok? A ver, nada más que no sé cuál, sí se está viendo, sí, ¿verdad? Ahí está. Ujú. Ok. Bueno, este es tu dato de contacto, tu correo electrónico, para que, bueno, también nuestras amigas y amigos que están participando en esta capacitación, si tienen más preguntas sobre el tema, si quieren también incluso preguntarle a Félix, pues, ¿dónde están estos grupos de trabajo con hombres?
cómo se pueden integrar o cómo pueden a lo mejor recomendarle a alguien algún nombre que ustedes conozcan, pues que ahí le pregunten a Félix para que pues puedan también comunicarse. Nosotros, nosotras y nosotros desde la red Facilitando Cambios también estamos muy agradecidos y agradecidas contigo, Félix, por este espacio, por este momento de trabajo, pero sobre todo de compartir, ¿no? Algo que, ay, ya no sé qué estoy haciendo aquí. Pero bueno, con estos momentos de compartir, porque nos ayuda mucho el poder hacer estas redes de trabajo y estas redes, pues sí, estas redes inter y multidisciplinares e interinstitucionales. Tanto Félix como la red Facilitando Cambios, pues bueno, somos parte de la sociedad civil. Nos ha tocado también estar en gobierno, también estar como funcionarias y funcionarios, pero algo que tenemos muy claro es que tanto sociedad civil como funcionariado público podemos hacer esta sinergia y este trabajo en conjunto para poder brindar mejores servicios y también para incluso nuestras cargas de trabajo que sean menos extenuantes. O sea, esto nos ayuda a todo, tanto a las usuarias y los usuarios como a quienes estamos en este camino y en este andar de trabajo, seamos de dependencias públicas o seamos de sociedad civil. Entonces, invitarles a que puedan seguirnos mirando, que puedan seguir con los diferentes temas que vamos a estar trabajando acá en este curso y agradecerte, Félix. Sabemos que vas a estar con nosotros en otro video también, en otro momento con otro de los temas y te estaremos dando la bienvenida de nuevo en ese momento. Por ahora, muchísimas gracias y pues nos despedimos por ahora de nuestras participantes. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Un Gracias. abrazo.